Bienvenido al Ministerio del Rey de los Reyes, y el título de hoy se llama Dios en medio de los hombres. Existen muchos conceptos de lo que es el trabajo principal del predicador de un ministerio. Muchos esperan que el ministerio sea un buen organizador de eventos, conferencias, talleres, etc. Otros demandan que el ministerio sea apto para la consejería matrimonial, jóvenes con problemas de comportamiento o para personas que sufren de depresión. Algunos piden que el ministerio sea una persona dinámica que está capaz de motivarnos, inspirarnos con sus palabras. De igual manera, la gente tiene diferentes conceptos de propósito de la predicación. Algunos esperan que el ministerio no se tarde demasiado y que logre cautivar nuestra atención con buenas historias y anécdotas. Otros buscan un predicador que predique un mensaje para recargar sus baterías emocionales y enviarlos listos para conquistar el mundo. Otros piden que sea un ministerio que se enfoque en interpretar lo que significa cada número, cada color, cada nombre, cada ciudad, etc., como si la Biblia fuera un libro de símbolos y el ministerio tiene la llave para interpretarla. Gracias a Dios que tenemos su palabra, la carta de Pablo, los Colosenses. La vida ministerio de Pablo sirve como un modelo para los ministros, predicadores. Cada predicador debe tener la aspiración de modelar su ministerio según el modelo de Pablo. Hoy consideramos el llamado de Pablo, el trabajo principal de Pablo. Pablo se presentó en la introducción de esta carta como Colosenses capítulo 1 versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Pablo reconoce que él es un enviado, apóstol de Jesucristo según la voluntad de Dios. Pablo sabe que su llamado viene directamente de Dios y que fue afirmado por la iglesia del primer siglo. Ahora vemos cómo Pablo describe su llamado. En Colosenses capítulo 1 versículo 25. De esta iglesia fui hecho ministerio conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Notemos que Pablo habla que fue hecho ministro. Pablo se llamó a sí mismo. Pablo fue llamado por Dios. Fue Dios quien hizo a Pablo un ministro del Evangelio, Fue Dios quien lo llamó y lo capacitó para cumplir el llamado de Dios. Sigamos orando que Dios siga siendo ministros para cumplir el llamado de Dios en sus vidas. Hoy nos damos cuenta que los seminarios ni los institutos bíblicos hacen ministros. Estas instituciones pueden dar mucha información necesaria para el ministerio. Sin embargo, es Dios quien llama a sus ministros a su obra. Notemos que Pablo dice que fue hecho ministro. Muchos hacen una distinción entre la palabra apóstol y la palabra ministro. Hoy en día hay hombres que dicen ser apóstoles, creen tener autoridad espiritual sobre grupos de iglesias, religiones e incluso algunos creen tener autoridad sobre denominaciones y países internos.
Esto no tiene respaldo bíblico. La palabra apóstoles simple y sencillamente significa el enviado. Los apóstoles fueron hombres enviados por Jesucristo para predicar su evangelio. De pronto, estos apóstoles utilizan el mismo modelo de gobierno que vemos en la iglesia romana, donde tiene un papa, arzobispos y cardenales, obispos, etc. De pronto estos apóstoles modernos reciben estos títulos elevados, son tratados con respeto, la gente se somete a su autoridad y sin embargo lo hacen de manera equivocada. La cabeza de la iglesia es Jesucristo. Cada iglesia es una iglesia autónoma y se somete a la autoridad de Jesucristo mediante la administración de los pastores y ancianos de la iglesia local. Lo curioso es que estos apóstoles, quien lleva el nombre de apóstol, pero notemos que Pablo reconoce que es un apóstol, pero el nombre que más utilizó para referirse a su llamado es el de ministro. Ministro viene de la palabra que utilizamos para diácono. El diácono en el mundo antiguo no era un cargo en la iglesia que se dedicaba a las necesidades físicas de la congregación. El diácono era una palabra de uso cotidiano que se refiere a los que sirven en las mesas. Un mesero. Eran servidores de mesas. Así que Pablo, lejos de ser recibido con una ovación, una silla especial, con regalos, etc., se ve a sí mismo como un sencillo misero que vino para servir al pueblo de Dios. Pablo quiere que entendamos que el ministro es primeramente una persona que viene a servirle a los demás. El ministerio no viene para tomar el lugar de honor, sino para ver cuáles son las necesidades y ver cómo puede trabajar para solventarlas. El ministro viene no para ser servido, sino para ver en qué puede ser útil. Por tanto, el llamado de Pablo es principalmente el llamado de estar al servicio del pueblo de Dios. En el 1 de Corintios capítulo 24 nos damos cuenta que este servicio en la vida de Pablo vendrá con gran sufrimiento. Colosenses capítulo 1 versículo 24. Pablo estaba dispuesto porque esta era la voluntad de Dios. Dios lo había puesto para estar al servicio de su iglesia, aunque esto significaría pruebas, luchas, hambres, cansancios, golpes, amenazas, etc. El ministerio va a servir al pueblo de Dios, aunque su trabajo no sea compensado económicamente. Lo hace voluntariamente y no porque va a recibir un pago. Lo hace así porque sabe que fue llamado por Dios y a Dios va a rendir cuentas si no es fiel a su llamado. Oremos pues que Dios levante hombres y mujeres dispuestos a servir a su pueblo y hacerlo de manera interesada, sabiendo que de Dios viene la recompensa que el trabajo tan importante tenía que hacer
Pablo que estaba dispuesto a hacerlo, sabiendo que la causarían gran sufrimiento. Colosenses capítulo 1, versículo 25. De esta iglesia fue hecho ministro conforme a la administración de Dios, que me fue dada para beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. La predicación de la palabra de Dios. Pablo había sido llamado por Dios con un propósito muy específico: servir al pueblo de Dios mediante la predicación de la palabra de Dios. Este es el gran peso de responsabilidad que Pablo llevaba sobre sus hombros: ser un fiel predicador de la palabra de Dios. ¿Por qué? Romanos capítulo 10, los versículos 14 y el 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no ha creído? ¿Y cómo creían en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no nos enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Es mediante la predicación de la palabra de Dios que Dios concede el creer, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Si no se predica la palabra de Dios con claridad, entonces la gente no podrá creer. Es la palabra de Dios la que consuela, la que aviva, la que alumbra los ojos, la que trae ánimo, la que dirige, guía, produce gozo, etc. La iglesia puede tener un gran grupo de alabanza. Las iglesias pueden tener un gran templo con muchos lujos. Las iglesias pueden tener muchas actividades sociales, pero si no se predica la palabra de Dios, ya no es iglesia. En la mente de Pablo, la predicación de la palabra de Dios era su responsabilidad principal. ¿A cuántos de nosotros no es fácil leer y entender la Biblia? ¿Cuántos de nosotros nos sentimos alimentados, satisfechos después de haber escuchado un mensaje directo de la palabra de Dios? El trabajo del predicador es ir a la palabra de Dios, estudiarla, leerla una y otra vez y proclamar su mensaje para que el pueblo de Dios sea alimentado, nutrido por el mensaje de su palabra. Pablo explica su función como predicador de la palabra de Dios en esta manera. En la carta de Pablo, Colosenses capítulo 1, los versículos 25 hasta el 27. De esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios, que me fue dada para beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, es decir, el ministro que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A estos dos quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. La predicación es reconocer que tenemos un libro donde Dios ha revelado un gran ministerio que por muchos años fue oculto. Dios estuvo
hablando desde este libro de Génesis acerca de este ministerio que ahora ha sido revelado. Este ministerio no tiene que ver con entender cada uno de los 4 jinetes de Apocalipsis, ni qué significa los 7 brazos del candelero, ni por qué Matusalén vivió 969 años y qué significa ese número. Este ministerio es el ministerio que cada predicador debe estudiar en la Biblia, indagar en sus páginas y semana tras semana predicar este maravilloso ministerio. Pero ¿cuál es este ministerio? Este glorioso ministerio es algo que ya ha sido revelado a los santos. Es algo con el cual todos hemos tenido un encuentro glorioso. Es algo que Dios nos ha dado a conocer tanto judíos como gentiles. Este ministerio es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. En otras palabras, el predicador ha sido llamado a predicar a Cristo. Semana tras semana, el predicador ha sido llamado a estudiar la Biblia desde Génesis a Apocalipsis y cada semana predicar a Cristo. El predicador ha sido llamado a proclamar que este bendito Cristo mora en todos aquellos que hemos creído en Él y por tanto en nuestra esperanza de la gloria. Cristo mora en nosotros, así como la gloria de Dios descienda de la forma de una nube en el Antiguo Testamento. Ahora Cristo mora en cada uno de los que tenemos fe en Él. Por tanto, ¿qué es ver a Cristo? El ministerio oculto desde tiempos antiguos. Es ver a Cristo en el animal que Dios sacrificó para hacer ropa de pieles y así cubrir la desnudez de Adán y Eva. Es ver a Cristo en el sacrificio de Isaac, cuando Dios pidió a Abraham que sacrificara a su hijo. Sin embargo, Dios provió un carnero que fue sacrificado en lugar de Isaac. Es ver a Cristo en la búsqueda de una novia para Isaac, así como el Padre ha provisto para su Hijo Jesucristo. A la novia que es la iglesia es ver a Cristo en el templo de Salomón, el día que fue inaugurado, que descendió la nube de la presencia de Dios y todos sabían que Dios estaba ahí. De la misma manera, Dios vino a este mundo en la persona de Jesús. Dios habitando en medio de los hombres. Dios vino a la tierra y habitó entre nosotros. Es ver la carta de Pablo, como lo estamos haciendo, y gloriamos en que semana tras semana vemos lo que Cristo ha hecho por nosotros, lo que hace y lo que aún hará. Es maravilloso del gran amor que tuvo Dios para nosotros en mostrar su misericordia en que cuando éramos pecadores, enemigos de Dios, y Él nos perdonó de nuestros pecados. A final de cuentas, el trabajo del predicador tiene una meta final. Colosenses capítulo 1, versículo 28. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y mujeres, enseñando a todos los hombres y mujeres con toda sabiduría a fin de poder
presentar a todo hombre y mujer perfecto en Cristo. Predicamos semana tras semana enseñando, explicamos, instruimos, aconsejamos, les recomendamos libros devocionales, etc. Todo con el fin de que Dios esté obrando en cada uno de nosotros. El hombre de Dios busca de una mil maneras compartir la palabra de Dios con el pueblo de Dios, para que Dios siga obrando en cada uno de nosotros y así seamos perfeccionados. A la medida que el predicador es fiel en exponer la palabra de Dios, Dios estaría obrando en su pueblo. La palabra de Dios es viva y eficaz y estaría obrando en nosotros. La palabra de Dios puede ser comparada con la levadura. De pronto, creemos que la levadura no está haciendo nada, pero con el pasar del tiempo, la masa empieza a esponjarse. El predicador trabaja día y noche para esparcir la levadura y confiar en Dios, que seguiría su efecto por el poder de su Santo Espíritu. Yo puedo decir que Dios ha obrado en Agua Viva mediante la predicación de su palabra y seguiría obrando porque Él lo ha prometido. Finalmente vemos que el esfuerzo del predicador coopera con el poder de Dios. Colosenses capítulo 1, los versículos 29. Con este fin también trabajamos, esforzándonos según su poder para obrar poderosamente en mí. El predicador se esfuerza en cumplir su trabajo y es Dios quien lo fortalece para ser fiel a su llamado. Sea nuestra oración: Dios obra en nosotros cada vez que tus ministros nos traen tu palabra. Dios fortalece a nuestros ministros para que cumplan su llamado. Dios, haciendo estas cosas, haznos conocer más a Cristo, amarlo, más servirlo mejor, ser hecho a su imagen y sobre todo a tener la firme convicción que Cristo mora en nosotros, la esperanza de la gloria. Con esto termino, mis hermanos, y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, repiten conmigo la oración de salvación para que su nombre esté escrito en el libro de la vida y para que tú puedas recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y empieza así: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y en cejar voy a hacer una oración que es bendición. Que Jehová de los ejércitos, nuestro Padre Celestial, se lo entregó a Moisés para el pueblo de Dios, para cada uno de ustedes. Una de las primeras oraciones y bendiciones, y a la vez es una promesa de Dios para nosotros. Y esto, mi hermano, se consigue en el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta 26, y dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.
Jehová hace sobre ti tu rostro y ponga en ti paz. Con esto lo dejo, mis hermanos, y le pido que busquemos de Dios, que estamos en los últimos tiempos. Todo lo que está en su palabra está sucediendo hoy en día. Todas las plagas que están en la tierra, en todas las naciones, todas las enfermedades, y todavía vienen más plagas todavía para el pueblo. Tenemos que escudriñar la palabra de Dios y buscar más de su rostro, porque Cristo viene pronto. Cristo está bien cerca y tenemos que estar preparados para Él. Recibir a Jesucristo y recibirlo como deberíamos, que Él no quiere que nadie se perezca. Con esto lo dejo. Que Dios me lo bendiga, me lo guarde, que tengan una buena noche y buen amanecer. Y acuérdense de darle gracias a Dios por otro día más de vida. Y hasta la próxima. Amén.